Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Chicos, disculpen, ¿me escuchan? Hola, sí te escucho. Genial, gracias.
Buen día, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿Cómo doctora. están, Paul? Buenos días, doctora. Ana Luis. ¿Qué tal? ¿Ya terminaron de revisar para sus casitos para poder empezar? Sí, doctora. Sí. Ya. A ver, ¿quién empieza de ustedes? Doctora, yo puedo empezar. Ya. Ok. Vamos a ver. Lista para compartir pantalla, ¿no? Ya. A ver, empieza. Ya. ¿Se me escucha, doctora? Sí, sí, te escucho bien. Ujú. Ya. El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo médico del onfalocele gigante con sulfadiazina de plata tópica. Esta es la portada del caso clínico. Es un caso clínico de Colombia, ¿no? Vamos a ver un pequeño resumen acerca del onfalocele y vamos a empezar ahora con la introducción. Para ponernos en contexto un poco en cuanto a lo que es onfalocele, vamos a hablar, bueno, hace una introducción empezando con las raíces, ¿no? Etimológicas, ya que onfalocele viene del griego, ¿no? Que onfalos implica ombligo y kele, hernia o tumor. Se entiende que el onfalocele es un defecto ventral de la pared abdominal, ¿no? En este caso, las vísceras, el contenido de la hernia van a estar cubiertas por una membrana. Específicamente, este pacientito va a tener un onfalocele gigante, ¿no? Y por eso nos definen cuando estamos hablando de un onfalocele gigante, y básicamente es aquel que mide más de 5 centímetros. Y en más del 75% va a contener el hígado, ¿no? Mejor dicho, en el 75% del hígado va a estar fuera, ¿no? Por este defecto de la pared abdominal. Ahora, en cuanto al manejo, el manejo básicamente va a ser quirúrgico, ¿no? Por reducción de estas vísceras herniadas, ¿no? Se va a cerrar la fascia y también la piel para poder reparar este defecto. Pero a su vez se entiende que es un reto terapéutico porque este manejo quirúrgico no, cuando se trata de estos onfaloceles gigantes, no es inmediato, ¿no? Es un manejo diferido. Y puede ser también incluso controvertido porque hay ciertas medidas, ¿no? Como aplicar mercurio, entre otros que pueden ser tóxicos. Entonces, este artículo es interesante porque nos presenta una nueva propuesta, que es la sulfadiazina de plata, como un tratamiento que va a promover la epitelización con resultados efectivos y seguros, ¿no? Y con menos riesgo de que haya toxicidad. Bien, en cuanto al reporte del caso, vamos a empezar hablando acerca de este recién nacido. Es un recién nacido a término, ¿no? Nacido a las 38 semanas por el método de Ballard, ¿no? Que básicamente lo que va a hacer es evaluar el grado de modulación de este recién nacido con base en ciertos parámetros, ¿no? Se indica que el peso del recién nacido es adecuado para la edad gestacional y nace por cesárea, ¿no? Un antecedente de importancia, pues en este caso, es que la gestante, ¿no? O sea, bueno, la madre que ha dado a luz es primigesta, ¿no? Es producto de la primera gestación. Y el diagnóstico se hizo prenatalmente a través de una ecografía, ¿no? Entonces vemos que es un onfalocele gigante, y en estas imágenes que se detectaron por ecografía prenatal,
se observó que existía el hígado en este saco herniario, ¿no? En cuanto a lo que es el APGAR, ¿no? El índice de APGAR, que es el que va a evaluar cómo nace este niño también conforme a sus movimientos, a la coloración de la piel, a las respiraciones, al movimiento del bebé, como si está reactivo. Son 5 parámetros que va a evaluar más o menos en cuanto al minuto, a los 5 minutos y en casos más raros a los 10 minutos, ¿no? Como es este caso, precisamente se ha evaluado también a los 10 minutos para ver también el pronóstico y cómo ha ido avanzando en este tiempo, ya apenas nace el bebé, ¿no? Entonces, se ha visto que es un APGAR al minuto de 6, que en realidad está como que en el límite, o sea, normalmente los bebés nacen con más de 8 y se considera normal, pero en este caso, pues 6 es relativamente bajo, pero todavía no se considera como, o sea, se considera como que dentro del límite, y por eso se espera también a los 5 minutos para ver cómo sigue evolucionando el bebito, y a los 5 minutos ya este APGAR subió a 8, y a los 10 minutos ya está dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero este bebé requiere ventilación con presión positiva por una apnea secundaria, ¿no? Porque ha presentado dificultad respiratoria y luego ya se cambia esta ventilación a presión positiva por una intubación orotraqueal. Ahora, en cuanto al examen físico, bueno, se va a evidenciar este onfalocele gigante, ¿no? De 20 centímetros, va a estar con saco íntegro, ¿no? Es importante evaluar la integridad del saco, ¿no? Porque si no estuviera íntegro se va a tomar otras medidas, ¿no? Se tiene que hidratar y bueno, también dar cobertura antibiótica, ¿no? Pero en este caso el saco estaba íntegro, las vísceras contenidas, bueno, sólidas y huecas, ¿no? En este interior, como se observa en la imagen aquí a la derecha, ¿no? Y también se evidencia criptorquidia bilateral, o sea, no se encuentran testículos en ambas bolsas escrotales, ¿no? Bueno, en cuanto al tamaño de este defecto, ¿no? que se ve que es de 20 centímetros, se trata de cubrir, ¿no? con una bolsa que es de polivinil cloruro, ¿no? Y Biaflex, o sea, la que se ve ahí en la imagen. Se le inserta una sonda orogástrica y se va a trasladar a la unidad de recién nacidos, ¿no? En cuanto a la evolución de este neonato, ¿no? Ya unido a lo que es la ventilación mecánica que se ha iniciado, también se va a iniciar la nutrición parenteral, es importante, ¿no? Inicialmente se le hacen exámenes de laboratorio. En cuanto a infección, pues el hemograma no indica, ¿no? O sea, se le hace un perfil para ver si hay infección y ha sido negativo al inicio, ¿no? Y el ecocardiograma indica un ductus arterioso persistente, pero pequeño, ¿no? Y no tiene gran repercusión hemodinámica. O sea, el bebé está estable en ese sentido. En cuanto a la ecografía abdominal, o sea, en abdomen no se visualiza el hígado, porque justamente este hígado va a estar, va a haber una evisceración en un 75% del hígado, o sea, solamente una pequeñita parte supuestamente debería estar en cavidad abdominal, pero de acuerdo a esta ecografía no se encuentra el hígado y el resto de órganos abdominales sí se ve, incluyendo el páncreas y riñones, ¿no? Eso sí se ve. Ahora, en cuanto a la valoración por cirugía pediátrica, van a ver que se hace un manejo expectante porque es un defecto abdominal severo, o sea, es justamente por el tamaño de este onfalocele, porque es más de 20 centímetros, es gigante, entonces no va a haber una posibilidad de que se haga un manejo quirúrgico inmediato. Entonces, justamente se decide hacer este manejo expectante, ¿no? Y de manera inicial se hacen pincelaciones con mercurio, cromo y también inicialmente por 3 días y luego ya cada 3 días, para que de esta forma bueno, valga la redundancia, se forme la costra, ¿no? Y también para ver cómo va evolucionando esta membrana para luego hacer lo que sería el manejo quirúrgico. Entonces, para esto se hace
también se van ayudando de lo que es el hemograma para ver cómo va evolucionando y la proteína se reactiva, ¿no? Los marcadores inflamatorios para ver dentro de esas 48 horas cómo va avanzando y se ve que va en ascenso, ¿no? Con 4.8 miligramos por decilitro. Entonces, como se va sospechando de lo que es una sepsis neonatal, se da una cobertura antibiótica, ¿no? Con ampicilina y amikacina. En cuanto a lo que es ya la evolución del paciente, ya al 5.º día se logra la extubación y se va pasando a ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Con cánula nasal, ¿no? O sea, tipo nasal, de alto flujo, y al 8.º día ya el bebito presenta ya 2 deposiciones. Ahí ya cuando se presentan las deposiciones ya se inicia lo que es ya la vía enteral, ¿no? Durante esta evolución, el bebito ya comienza a presentar aumento de requerimientos de oxígeno, también hay dificultad para respirar y la PCR aumenta, ¿no? A 38 miligramos por decilitro. Bueno, como hay este distrés respiratorio, se hace una radiografía y en las radiografías de tórax se encuentra ya un proceso neumónico en la base, ¿no? Del pulmón derecho. Entonces se iniciaron otros medicamentos, ¿no? para este proceso, ¿no? Cefepime, vancomicina, y también se hicieron cultivos y se suspende la vía enteral porque el bebito vomitó en 3 ocasiones, ¿no? Ahora, como se trata de un anfalocele gigante, este defecto siempre va de la mano con otros defectos congénitos, ¿no? Entonces, y también cromosómicos. Entonces se hace lo que es la valoración genética, pero se ve que en realidad no hay una asociación, ¿no? a otros defectos. Y ya a los 14 días ya, el bebé evoluciona favorablemente, se hacen hemocultivos también sucesivos y la PCR va bajando, por lo que se decide hacer una junta médica, ¿no? En este caso, pues la junta médica va a estar constituida por varios profesionales, ¿no? Que van a evaluar cuál va a ser el manejo del bebé, y en esta ocasión los profesionales van a hacer de neonatología, cirugía pediátrica y también medicina materno-fetal, ¿no? ¿Qué van a decidir? Que se trata de un anfalocele gigante y hay un bajo riesgo de asociación, pero lo que sí se puede observar es que puede haber un riesgo de toxicidad, ¿no? Con el mercurio cromo, por lo que se va a decidir cambiar a lo que es la sulfadiazina de plata, ¿no? Porque es menos tóxico. Y en este caso ya el bebito ya, conforme pasan los días, va a presentar un pico febril, se va a observar que hay un crecimiento de Klebsiella pneumoniae positiva en líquido peritoneal y se decide también iniciar el tratamiento con meropenem. En cuanto a lo que es ya la membrana en sí, cómo va cómo va la epitelización, se ve que va siendo adecuada con la sulfadiazina, ¿no? No hay pus, las heces intestinales se ven rosadas, o sea, tampoco se observa necrosis y también está en buen estado. Entonces el paciente ya va evolucionando favorablemente en cuanto a lo que es la cubierta del anfalocele y se logra esa adecuada epitelización con este tratamiento, ¿no? En cuanto a lo que es ya el peso del bebé, tiene buena ganancia de peso y también ya van tolerando la nutrición enteral, ¿no? Y en cuanto a lo que son las reacciones adversas con este tratamiento, no se evidenciaron y no se reportaron. En cuanto a la discusión, bueno, vamos a ver, bueno, acá hay un pequeño cuadro que se va a observar para conocer cuáles son las anomalías asociadas al anfalocele, ¿no? Y en cuanto a esas anomalías, la más frecuente va a ser la cardiopatía congénita, ¿no? Con un 50%. Y de ellas, pues la tetralogía de Fallot y defectos del septo auricular, como hemos visto. Y en cuanto a lo que son, pues, otros defectos frecuentes, pueden ser los gastrointestinales con un 40%, entre ellos la atresia intestinal, entre otros. Y
anormalidades cromosómicas también casi en el mismo porcentaje, ¿no? Bueno, un 30-40, ¿no? Trisomía 13, ¿no? Es Patau, ¿no? El síndrome de Patau, y trisomía 18, ¿no? Que es el síndrome de Edwards, que son incompatibles con la vida. Y bueno, el resto en menor proporción, que son los renales, genitourinarias y faciales, ¿no? En cuanto a la discusión, ya entendemos que nos hace un breve recuento acerca de qué es el onfalocele, la prevalencia, la incidencia, ¿no? Entendiendo que pues, este es un defecto congénito que va a estar centrado en la pared abdominal, se va a herniar el contenido, generalmente pues intestinos, y en este caso del onfalocele, algo que lo va a diferenciar de la gastroquisis es que va a haber contenido de hígado, ¿no? Y también pueden haber otros órganos de la pared abdominal y van a justamente eviscerar por la cicatriz umbilical, ¿no? A diferencia de la gastroquisis, que no va a ser por la cicatriz umbilical, sino por otras, bueno, pueden haber fístulas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, aparte de este contenido, va a estar cubierto por peritoneo, gelatina de Wharton, amnios, incluso también vasos umbilicales que pueden insertarse. Y en cuanto a la prevalencia, bueno, si bien es cierto, no es muy frecuente, pero sí va a causar gran mortalidad. Entonces, vamos a ver que la prevalencia va a ir de un caso más o menos en 10.000 nacimientos. Un caso se presenta cada 10.000 nacimientos en cuanto a lo que es Occidente. Y en incidencia, vamos a ver que es de 1,5 a 3 por cada 10.000. Hay una ligera... bueno, hay un ligero predominio en lo que es el sexo masculino de 1,5 a 3 por cada caso de sexo femenino. Y también puede estar asociada a otras anomalías, ¿no? O sea, pero esto es una relación inversa. O sea, a mayor tamaño de este onfalocele va a haber una menor asociación a anormalidades como por ejemplo las que hemos visto, ¿no? Las cardiopatías congénitas, malformaciones renales, entre otras, ¿no? Entonces, justo en este caso vemos que se trata de un onfalocele gigante, es uno de 20 centímetros, entonces, y no hay asociación a otros casos. Se podría decir que a mayor tamaño de este onfalocele, menor riesgo de que está asociado a otras anomalías, ¿no? Dicen que, bueno, aunque está asociado con otras anormalidades más o menos en un 50 o un 70%, y eso va a depender también del tamaño, es más frecuente encontrar anormalidades en el onfalocele que en la gastroquisis, ¿no? En la gastroquisis son más raras. Y como dije, pues esto va a estar asociado de manera inversa al tamaño de este onfalocele. En el caso de que sean pacientes que no tengan asociación con otras malformaciones, va a tener una sobrevida relativamente alta, ¿no? O sea, bueno, alta se podría decir, de un 75 a un 95%. Y también se va a encontrar asociación bueno, pueden haber de un 8 a un 40% de asociación de malformaciones cromosómicas, de anomalías cromosómicas, como ya hemos visto, ¿no? Sobre todo el síndrome de Edwards y de Patau, ¿no? Y con menos frecuencia otros tipos de trisomías, ¿no? 14, 15, 16, 17 y pues la trisomía 21, que es la que conocemos, ¿no? Que es síndrome de Down. También tenemos que pueden haber otras causas de morbilidad, ¿no? Como infecciones, celilio, enterocolitis necrotizante, pero a pesar de todo eso, como hemos visto, puede haber una buena sobrevida y pues la mortalidad y la morbimortalidad va a estar asociada más que todo a los defectos que van de la mano con este onfalocele, no propiamente a este, ¿no? En cuanto a las teorías de la producción, o sea, cómo se va a producir este onfalocele, tenemos tres teorías que pueden explicar esta formación, ¿no? Entonces, dentro de estas, si bien es cierto, no está tan claro cómo se va a formar, pero se proponen tres teorías. La primera es cómo va a haber una alteración en la migración y el desarrollo durante la aplicatura de los pliegues abdominales.
Después, la segunda, que es la persistencia del tallo corporal, y la tercera, que son defectos durante el regreso del intestino al abdomen y persistencia de este en el cordón umbilical, ¿no? Que más o menos ocurre en la semana 10, ¿no? Entonces, en este caso no existiría este retorno del intestino, ¿no? en el abdomen. Es un proceso secuencial, complejo, ¿no? Pero que en algún momento hay una disrupción y por eso no ocurre este retorno. En cuanto a lo que es el diagnóstico y el manejo, pues encontramos que es importante, bueno, que las pacientes, las gestantes, acudan a los controles prenatales, porque dentro de ellos se va a realizar lo que son las ecografías para ver cómo va evolucionando el embarazo. Y dentro de esto, en Onfalocele se va a hallar que pues, la eco prenatal va a ser importante, ¿no? Con una sensibilidad de un 60 a un 75% para poder detectar casos de Onfalocele. Porque no solamente para poder detectarlo, sino también que nos va a dar ciertas características, ¿no? O sea, aparte del tamaño, también vamos a observar qué órganos están contenidos en este Onfalocele, ¿no? Y también incluso se puede detectar si hay diferencias, ¿no? con la gastrosquisis, ¿no? Y si hay anomalías asociadas. Entonces es importante, es prácticamente, se podría considerar como pues el gold estándar en este caso, ¿no? Para poder diagnosticarlo. Y la especificidad de un 95%. Ya en otros casos, cuando no está muy bien determinado por ecografía, se puede usar la resonancia magnética, ¿no? Pero si hay un buen manejo de lo que es la ecografía por el operador, y, o sea, si tiene mucha experiencia y también en qué tiempo se va a realizar la ecografía, se puede hallar buenos resultados y se puede detectar la Onfalocele y las características. También se va a encontrar lo que es importante, realizar el examen que es la alfa-fetoproteína, ¿no? Para poder tamizar justamente ciertos defectos asociados. Bueno, defectos de la pared abdominal sí, pero asociados a lo que son también defectos del tubo neural y cromosomopatías, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, la alfa-fetoproteína va a producirse en el hígado y también en el tracto gastrointestinal. Entonces, cuando se excreta en la orina, va a estar en el líquido amniótico y se va a difundir a la circulación. Entonces, se puede evaluar se puede hacer este examen para poder también evaluar, ¿no? Cuál es el valor, si está elevado en casos de Onfalocele. Y también, bueno, este examen se va a hacer en el suero materno. Examen de alfa-fetoproteína en el suero materno. Entonces, en cuanto a lo que ya es el manejo, vamos a ver que es importante llevar la gestación a término. O sea, no se ha evaluado que sea necesario terminar la gestación antes. La vía de término puede ser por cesárea, ¿sí? Aunque no está muy bien, o sea, en cuanto a los exámenes, a los estudios que se han hecho, no se ha evidenciado que existe una diferencia entre la mortalidad optando la vía de cesárea o la vía de parto vaginal. Entonces, pero se prefiere pues cesárea, ¿no? Para evitar lo que son las distocias y también mantener lo que es las membranas íntegras y prevenir lo que es el trauma hepático y la hemorragia, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues, bueno, ya vimos, perdón, el manejo, vamos a ver que aparte de la vía de término, pues el ABC, ¿no? Para la reanimación neonatal, también los cuidados que se va a tener, prevenir la hipotermia, proteger el defecto y reducir el riesgo de infección. Y es importante poder verificar, como ya habíamos dicho, la integridad de las membranas del saco para, en caso no estén íntegras, poder hacer que tengan una adecuada perfusión y también las vísceras estén hidratadas, ¿no? Con solución salina. Y también la antibiótico-terapia, ¿no? Preventiva. Es importante, aparte de esto, pues, que el bebé se le aplique una sonda orogástrica, ¿no? Para prevenir la extensión de este tracto gastrointestinal. Y bueno,
se puede elegir lo que es el cierre. Este está mal. Ya. Se puede elegir el cierre primario, o sea, un tratamiento quirúrgico en pacientes con un falocele menor a 5 centímetros, pero en ciertos casos esto puede diferirse, ¿no? La técnica que se va a usar en el caso de onfaloceles gigantes, la técnica que se propone es la técnica de Schuster, cuando no se puede hacer un manejo inmediato quirúrgico, ¿no? Entonces se va a usar un tratamiento tópico. Bueno, esta técnica de Schuster va a incluir lo que es la creación tipo de un silo. Un minuto, por favor. Se va a cubrir el defecto. ¿Sí, doctora? Te queda un minuto. Ya, sí, ya, doctora. Entonces, se va a tratar de cubrir este defecto con una prótesis. Ya en caso de que haya contraindicaciones para este procedimiento, se va a usar el manejo tópico que hemos dicho, ¿no? Y entre ellos se han visto diferentes tipos de tratamientos, ¿no? La iodopovidona, el mercurio cromo, pero estos van a estar en desuso porque justamente hemos dicho que son tóxicos. Entonces, como nueva propuesta va a surgir lo que es el uso de la sulfadiazina. ¿Por qué? Porque es un potente epitelizador. Y justo esto se ha usado dentro de los últimos 20 años y no, o sea, si bien es cierto, tiene cierto potencial tóxico, pero es mucho menor que los tratamientos anteriormente mencionados. Y en este caso se ha tratado con mucho éxito, ¿no? Entonces, hay ciertas contraindicaciones, o sea, hay efectos adversos aislados que se han podido describir en la literatura, ¿no? Convulsiones, neuropatía periférica, pero en el tratamiento que se ha realizado no se ha encontrado esta toxicidad, se ha hecho un buen manejo, el paciente ha evolucionado bien y gracias a esto, esta epitelización, se puede hacer un tratamiento de reparación posterior más o menos a las 6 o 12 semanas, ¿no? Entonces, en este caso, este tratamiento fue exitoso con la sulfadiazina de plata. Eso sería todo, doctora. Ok, muy bien. En cuanto a onfalocele, lo importante que hay que recordar es puntualizar algunos conceptos que ha dicho su compañera, ¿no? El diagnóstico de onfalocele puede ser diagnóstico prenatal y muchas veces, generalmente lo vamos a poder tener si el paciente pues ha tenido un manejo adecuado en control prenatal, ¿no? Puede determinarse esta patología a las 20 semanas de gestación en ecografía morfológica. Porque como bien dice su compañera, pues es una malformación bastante temprana, ¿no? Estamos hablando que más o menos a las 10 semanas, la teoría esa de que todos los intestinos estuvieron fuera de la cavidad abdominal, pues si recordamos el desarrollo embriológico, pues es así, ¿no? Y probablemente algo ocurrió que no regresó todo este intestino a la cavidad abdominal, parte del hígado tampoco regresó y se quedaron afuera, por decirlo, ¿no? Y esto es bastante temprano, ¿no? Ecográficamente recién se podrá ver con claridad a partir de las 15, 16 semanas, pero ya a las 20 se puede ver. ¿Por qué es importante? Porque va a determinar en qué sitio va a nacer ese bebé, ¿no? Si este bebé tiene que nacer en un sitio adecuado donde hayan especialistas que conozcan esta malformación, porque no es tan frecuente, es menos frecuente que la gastrosquisis, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Lo otro importante, como bien dice su compañera, que tienen que recordar es que los onfaloceles pueden ser clasificados en onfaloceles gigantes, ¿no? Sobre todo cuando van a haber mayor proporción de hígado afuera, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas, nosotros en mi hospital hemos tenido 2 casos de hepatoonfaloceles gigantes, ¿no? Donde todo el hígado, que conocemos como herniación hepática, todo el hígado ha estado fuera de la cavidad abdominal. Y este es un marcador de pronóstico. O sea, si por ejemplo tenemos todo el hígado fuera de la cavidad abdominal, no una parte, sino todo el hígado completamente, pues habla de que el tratamiento que podamos ofrecer
tiene altas posibilidades de fracaso, por no decir casi el 100%. Ya son contadito con los dedos los casos a nivel todavía mundial que reportan de que han logrado cerrar la cavidad y que han logrado que sobreviva también el bebé, ¿no? Entonces, esto nos implica un reto. Como cirujanos pediatras, pues no podemos tener un tratamiento único para todos los casos, porque hay una amplia variabilidad en las condiciones, ¿no? que nos vemos enfrentados. Hay casos que son más sencillos, en los cuales no está expuesto el hígado, ¿no? Está la membrana, y podemos planificar una cirugía más temprana y hacer un cierre primario. Hay casos muy grandes en los cuales ya está el hígado y tenemos que hacer pues unas pincelaciones. Nosotros lo hacemos con rifocina en spray, que es un antimicrobiano, ¿no? Que lo colocamos así también para, en vez de la silverriacina de plata que usan en este artículo, y va epitelizando la membrana. La membrana llega a epitelizar por completo, ¿no? Y a la vez vamos vendando. En el canal del Teams hay un artículo que, que aparece ahí en archivos. Algo creo que le puse de nombre, a ver, espérense, ahorita les digo. Artículos de revistas para saber más, y hay un artículo que dice Seminars, Pain and Wait, pintar y esperar. Y esa es la forma en que nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo, hacemos este tipo de manejo, ¿no? Que colocamos la rifocina. Ellos usaban la silverriacina de plata, si no me equivoco, ¿no? Muy similar al artículo que ha revisado su compañera. Y vendamos, ¿no? Vendamos para ir tratando de ganar espacio a esa cavidad abdominal, porque como ha estado el hígado fuera, que es lo que hace más espacio, pues tenemos que hacer que amplíe esa cavidad abdominal. Y más o menos esto toma unas 8 semanas en promedio, en que va reduciendo, ¿no? Y la cavidad abdominal va ampliando. Y después de ello, valoramos bien si ya podemos hacer un cierre con baja tensión y lo programamos para una cirugía. Muchos de esos pacientes están hospitalizados todo este tiempo, ¿no? Incluso en los videos que he cargado ahí en el canal, hay uno, por ejemplo, que es bien cortito, que es como hacen un cierre de una membrana ya epitelizada, pero lo hacen cuando el niñito tiene 5 años, ¿no? El cirujano que lo colgó era cuando el niñito tenía 5 años, ¿no? Pero es muy similar, al año, a los 6 meses, muy similar el manejo, pero ya la cavidad abdominal ya creció, entonces eso facilita el cierre. Actualmente, por ejemplo, en nosotros estamos utilizando la toxina botulínica, el Botox, eso para que se colocan para evitar las arrugas, los cirujanos plásticos. Lo utilizamos infiltrándolo en la pared muscular, y esto lo que hace el efecto en 1 o 2 semanas es permitirnos que elongar y estirar esa pared abdominal un poco mejor para poder lograr un cierre con menor tensión también, ¿no? Pero hay casos que sí son muy complicados, o un caso que, por ejemplo, se puede romper esta membrana y tenemos que, pues, ofrecer el silo tipo Schuster, ¿no? Suturado, porque como son onfaloceles no podemos utilizar el silo preformado, ¿no? Para poder ir logrando la reducción en forma paulatina, pero con el paciente en la unidad de cuidados intensivos durante todo ese tiempo, ¿no? Y ahí, pues, se incrementan los riesgos de mortalidad. Entonces, ese es un poco el manejo que tenemos. Ahí en el canal les he subido 2 videos de manejo de onfalocele, ¿no? Por ejemplo, con un silo adhesivo, que lo hace mi colega, el doctor Cristóbal Avelos, un doctor colombiano, que tiene mucha experiencia en manejar estos casos de onfaloceles gigantes, ¿no? Y él ha propuesto e innovado algunas técnicas. Él viene constantemente, pues, antes de la pandemia venía a dar algunas conferencias. Algunos cirujanos lo hemos invitado pues a quirófano, ¿no? Entonces él tenía este silo que les he colocado para que lo conozcan, ¿no? Que es una forma de también lograr reducir la pared abdominal el contenido viscerado, para poder cerrar la pared abdominal de estos casos, ¿no? No es tan sencillo, es bastante retador esta patología, ¿no? Y sobre todo cuando, como bien dice su compañera, la mitad de ellos pueden ser cardiópatas. Entonces, implica más reto al momento de cerrar la pared. Pero es bastante satisfactorio
cuando lo logramos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero hay casos como los que les menciono de los dos niños que no reducía nada, la habíamos vendado, estábamos utilizando, no reduce nada. El siguiente paso era sacar la membrana, colocar un silo suturado y pasarlos a UCI y relajarlos, intubados, y ir reduciendo, hasta ver si logra cerrar. Generalmente no logra, entonces hay que usar mallas colocadas, suturadas, intentar cerrar, y todo eso, ese tiempo el bebé está en UCI, ¿no? Con un riesgo muy, muy alto de morir por el tipo de cirugías y el tiempo que va a estar hospitalizado en esta unidad de cuidados intensivos. Entonces, en esta oportunidad los papás no aceptaron el tratamiento, han aceptado pues que sea conservador, saben que se puede morir su bebé también si no se opera, igual, pero bueno, son decisiones que a veces éticas que nos vemos enfrentados a tomar, y para lo cual pues siempre considero que debemos respetar las decisiones de la familia, ¿no? Y empoderarlos a ellos para que formen parte de la toma de decisiones. Y justo esto hace que se evita pues problemas, digamos, en los cuales no hay una buena relación médico-paciente, que podría llevar a crear falsas expectativas, a crear luego problemas médicos legales muchas veces, ¿no? Por no darle información clara, y en estos pacientes que tienen un pronóstico muy difícil, a veces pecar un poco de optimistas, ¿no? Por, por, por el temor a veces que muchos médicos tienen también de, de no enfrentar, poder dar una mala noticia en malformaciones, ¿no? Todos queremos ofrecer algún tipo de tratamiento, pero debemos de saber qué tanto éxito también tienen nuestros tratamientos, ¿no? Y a veces toma más tiempo reunirse una, dos, tres veces, con pandemia incluso, con los papás, para poder decirle, explicando, para que puedan comprender, ¿no? Y esa es la parte que a veces es más difícil, toma menos tiempo, a veces se decide por el familiar, y luego cuando los resultados no son tan satisfactorios, empiezan los problemas, porque la familia muchas veces al ofrecer una cirugía tiene las expectativas muy altas que todo va a salir bien, ¿no? Pero ya a priori, cuando les digo que el hígado esté del 100%, pues las posibilidades de que todo salga bien son bien bajitas, ¿no? Eso es lo importante que les quería compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda que le haya generado también a ti como expositora sobre esta patología, o alguno de tus compañeros? No, doctora, de mi parte quedó claro. Ok, muy bien. A ver, ahora ¿quién sigue para ir avanzando? ¿Puedo presentar yo, doctora Mónica? Ya, está bien, Mónica. Sí, doctora. Permítanme que voy a compartir. Ya está. ¿Me confirma si lo ve, doctora? Sí, sí puedo ver tu diapositiva. Muy bien. Entonces, desde el inicio. Doctora, buenos días, compañeros, buenos días. Procediendo con las exposiciones. El día de hoy voy a hablar de la gastroesquisis, ¿no? Vamos a ver un artículo bastante interesante. Previo a ello, quisiera dar un pequeño concepto, ¿no? Algo general chiquito, donde el término gastroesquisis, ¿no?, es acuñado justamente en el año de 1894 por un patólogo italiano, ¿no?, Cesare Tafur, y donde gastroesquisis en sí significa estómago hendido. Bien, si bien es cierto, la epidemiología es digamos, uno entre 2.000 o 3.000 recién nacidos vivos, ¿no? Es una variante, como les digo. Y también podemos hablar como un tipo de un 10% de asociaciones anómalas, ¿no? Que justamente va a conllevar este pequeño, ¿no? Y hay un porcentaje bajo del 1,2% donde pueden tener anomalías cromosómicas. Entonces, esta es la carátula de mi artículo, el cual tiene como nombre gastroesquisis, una entidad que no debemos olvidar a propósito de un caso. Entonces, están dirigidas por la doctora María Clara Benítez, Raúl Cardona Olivos, Ana Valeria Guerreros y Roxana Pérez.
¿qué podemos decir de la gastroesquisis? ¿No? Si bien es cierto, podemos observar aquí que es un defecto, ¿no?, de la pared abdominal. Más que todo se sitúa en el lado derecho del cordón umbilical. Normalmente está inserto con una herniación, ¿no?, de una porción variable en el intestino, y como se puede observar se encuentra fuera de la cavidad abdominal. Y también menciona la literatura que posiblemente de partes de otros órganos, ¿no?, como por ejemplo los adyacentes a él. Ahora, si bien es cierto, es una anomalía congénita, es una de las más comunes y su incidencia ha aumentado en todo el mundo, ¿no? Y la incidencia justamente de la gastroesquisis está aumentando en el mundo por diversas causas, ¿no? Y hay factores justamente que aumentan este tipo de patología, ¿no? Sobre todo dándoles pues el porcentaje de 1 sobre 2.000 nacimientos en recién nacidos, basándonos en este artículo. En conclusión, lo que podemos tener aquí es que la gastroesquisis es una incidencia que está aumentando en todo el mundo por causas de factores de riesgo que están aumentando, no están bien aclarados, pero los embarazos con gastroesquisis suelen ser más complicados debido al riesgo del parto pretérmino y las complicaciones que estas van a traer. Tengo aquí mi caso, el cual haré presentación del mismo. Tenemos aquí a un paciente lactante del sexo masculino de 37 días procedente de la zona urbana, producto del segundo embarazo, ojo, no controlado. Bien, la madre es una adolescente, presenta 36,6 semanas de gestación. Ha sido un parto por cesárea debido justamente al defecto de la pared abdominal, el cual podemos observar en la imagen. Este es de tipo gastroesquisis, ¿no?, con antropometría, ¿bien? Que evidencia justamente al nacer. Nuestro pequeño paciente nació con 2 kilos 130 gramos, una talla de 44 centímetros y un perímetro cefálico de 29 centímetros. Menciona también que mantiene lo que es un Apgar, justamente de 1 al primer minuto de 7,10 y de 5 a los 5 minutos de 9,10. Recordemos que el Apgar es esta prueba, ¿no? Es un examen bastante rápido que se realiza tanto en el primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé, y nos ayuda justamente a tener un ponderado, ¿no?, digamos, ya sea el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, reflejos, la pigmentación de la piel del pequeño paciente. Lo que también menciona aquí es que después de los 5 minutos y el Apgar de 9 sobre 10, con una buena adaptación, ha habido una presentación de tirajes subcostales cianóticos, ha habido un quejido respiratorio, este quejido respiratorio de Sibelmar, ¿bien? Y también hasta sido de 6 sobre 10. Y este quejido, ¿no?, respiratorio que se da justamente, también es un tipo de examen que va a valorar lo que es la dificultad respiratoria. Ha habido un tipo de flacidez que se requirió justamente en la unidad de cuidados intensivos neonatal, y por lo cual se inicia una pseudo relajación e intubación orotraqueal, por lo cual nuestro paciente es candidato a una reducción. Pueden observar aquí, bien, tenemos aquí los intestinos fuera de la pared abdominal, y nuestro paciente ha sido pues un candidato a esta reducción de gastroesquisis, ¿no? Y obviamente para que posteriormente tenga una correlación con, miren, se indica inclusive que puede haber una malrotación intestinal. Bien, por parte del servicio de cirugía pediátrica, con un cierre parcial dentro de las 6 primeras horas de vida, cubriendo lo que es este defecto abdominal con una bolsa de polietileno limpio y seco, sin secreciones ni sangrados, con posterior cierre definitivo de gastroesquisis al día 14 de vida. Bien, 14 días después del nacimiento. Como podemos ver en esta foto, se realizó pues esta cobertura antimicrobiana, inicialmente con medicamentos antibióticos, ¿no?, como la ampicilina, gentamicina, el metronidazol, ¿no?, justamente por algún tipo de sepsis neonatal temprana que se puede dar justamente como origen de la exposición de estos intestinos hacia la pared abdominal, ¿no?, posterior a la rotación de los mismos. También se le dio la peracilina y el Zatobactam
Bien, la piperacilina también es un antibiótico, donde el tratamiento es dado justamente ese tratamiento de infección, ¿no? A los 9 días de vida, por deterioro hemodinámico y alto riesgo metabólico, neurológico y social, nuestro paciente con estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales prolongada tiene un soporte inotrópico y vasopresor. Significa, y a la vez también va a encontrarse en ventilación mecánica. Se va a presentar también un trastorno hidroelectrolítico, el cual es corregido, y hay un requerimiento transfusional justamente porque al mantener un bajo peso, pues va a presentar anemia, ¿no? Severa. Y también va a haber una sospecha de hidrocefalia e hipertensión pulmonar y colestasis. Y esto, por ejemplo, mediante radiografías de tórax, se han podido también detectar lo que es atelectasia, ¿no? Justamente en la parte derecha, y se puede ver pues una radiopacidad intersticial izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que han reportado cultivos controles, tantos positivos para Streptococcus epidermis y también cándidas, ¿no? Por lo cual, nuestro paciente se prolonga el manejo con la vancomicina por 22 días. ¿Y qué sucede también aquí? Que 5 días se le va a dar anfotericina rotada luego con fluconazol, el cual van a ayudar, ¿no? a este tratamiento justamente por la presencia de Staphylococcus y epidermis, ¿no? Ahora, este paciente va a mantener lo que es un ayuno prolongado, recibiendo solamente soporte nutricional parenteral, y el inicio de la lactancia materna recién al día 36. Entonces, desde el día que nació, recién va a recibir lactancia materna al día 36, justamente debido a la evolución clínica que se está dando, ¿no? O sea, no solamente nuestro paciente nace con gastroesquisis, sino posteriormente ha ido pues manteniendo lo que son diferentes patologías, ¿no? El cual pues ha ido, digamos, empeorando su evolución. Ahora, se traslada a nuestro paciente a una sala de hospitalización general en el cual se le van a dar manejos de la gastroesquisis. Dentro de ellos tenemos el manejo que se debe iniciar. El primero es justamente, se debe iniciar con una reanimación adecuada, ¿no? Una atención inmediata para la gastroesquisis, para los cuales va a haber como objetivos inmediatos. Lo primero es que se da una reanimación adecuada, va a haber un apoyo directo de oxígeno siempre, por lo cual pueden requerir hasta 170 miligramos por kilo, ¿no? De soluciones también de dextrosa, y esto se va a dar dentro de las 24 horas, en el caso de nuestro paciente. Ahora, ya que hay una gran demanda metabólica en este tipo de pacientes, va a ser pues, mucho mayor debido a la exposición de los ciclos intestinales, ¿no? Que se van a dar consiguientes a la pérdida de fluidos, la hipotermia misma que se puede causar, ya que podría darse inclusive una descompensación gástrica, ¿no? A la vez también se le estaría dando, se realizaría un ingreso de una sonda nasogástrica o urogástrica posterior al lavado justamente de estas asas intestinales, ¿no? Las cuales se pueden ver. Después aquí se va a encontrar una solución salina del 0,9% y cubriendo con bolsas de plástico o vía flex estéril, lo que se ayuda justamente a reducir la infección. Por lo cual nuestro paciente se coloca en posición de cúbito lateral derecho para poder reducir el riesgo de un tipo de isquemia intestinal, y se va a iniciar el manejo empírico con los antibióticos previamente con la ampicilina y gentamicina, estos antibióticos ya mencionados del inicio del artículo. Lo cual va a hacer que nuestro paciente va a ser trasladado, ¿no? a UCI, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ahora, aquí se desdoblaría lo siguiente. La estratificación del riesgo de la gastroesquisis tiene esencialmente dos objetivos. Lo primero sería pues identificar las características prenatales, ¿no? o neonatales del paciente que permite el pronóstico, ¿no? El tipo de resultado que este conllevaría. Ahora, con el fin de qué? De poder asesorar adecuadamente a los padres y anticipar justamente la utilización de los recursos que se van a dar. Y con respecto al paso 2 sería identificar los factores que pueden ser susceptibles, ¿no? a la intervención o a la manipulación para poder mejorar en sí los resultados. Aquí podemos visualizar
este mapa conceptual, este pequeño cuadro en el cual podemos ver cómo la gastroesquesis puede estar basado en una gastroesquesis simple o compleja. Si esta fuera compleja, pues presentaría atresia, necrosis, perforación y ovólvulos, ¿no? Y el cual, si presenta esto, el tratamiento sería, pues, como plan de trabajo, sería un plan de cierre individualizado. En el caso de ser una simple, aquí podemos hablar de una reductible y de una irreductible. En este caso, en los casos de las reductibles, podemos utilizar la reducción primaria, ¿no? Como cierre inmediato, ya sea con sutura o sin sutura. Y en el caso de la irreductible, el artículo se basa justamente en una reducción retrasada y una colocación de hilo cierre retrasando con una sutura o sin sutura. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Aquí, como podemos visualizar, el cirujano en sí es quien pues se encargaría, ¿no?, de poder confirmar justamente si es simple o compleja. Ahora, el objetivo principal en sí sería de la intervención quirúrgica de la gastroesquesis, más que todo es el retorno del contenido visceral. Como podemos visualizar en las fotos, las vísceras tienen que retornar a la cavidad abdominal. Entonces, para lo cual se van a dar a través de una técnica óptima dependiendo del estado del intestino y de la adaptación de la misma pared abdominal. Entonces, lo que va a pasar es que el cirujano primero valora el defecto y luego proporciona pues el manejo de las asas, ¿no? Por lo cual sería pues un tipo de sección en el cordón umbilical. Hay una valoración de la reducción de las asas y posteriormente al cierre directo, ¿no? Para ello, aquí también menciona el artículo cuáles serían pues los factores importantes, ¿no?, para que esto, digamos, se pueda llevar a cabo. Dentro de ellos valoraron los factores como la edad gestacional de la madre. Recordemos que era una madre adolescente con una edad gestacional bastante pronta. El peso del paciente, que fue bastante escaso, ¿no? Fue un paciente pequeño, de bajo peso, y las comorbilidades que esta misma puede traer y el grado de la predisposición de la pared o del abdomen visceral, ¿no? Cómo se encuentra este, si solamente han sido intestinos o si hay algo más. Y podemos ver, por ejemplo, aquí cómo este tipo de reducción nos podría ayudar que las vísceras puedan ser ingresadas nuevamente a la pared abdominal. Ahora, con respecto a lo que sería el propósito, ¿no? ¿Cuál así sería pues el pronóstico? ¿Cómo es el pronóstico de estos pacientes? Nace nuestro paciente, con la primera imagen podemos visualizar, mantiene los intestinos fuera de la pared abdominal, este es examinado por el cirujano, posteriormente va a ser operado, el cual es operado, como podemos ver aquí, nuevamente va a ser ingresado los intestinos a la cavidad abdominal y luego pues va a haber un cierre, ¿bien? Y posteriormente va a haber un control de tipo posoperatorio, ¿no? Entonces aquí lo que el artículo quiere mencionar es que la supervivencia en casos de gastroesquisis sin complicaciones es bastante alta, o sea, es digamos de un 90%, pero también va a existir una tasa de mortalidad perinatal con respecto a la gastroesquisis compleja, ¿no? Donde tenemos aquí a un 16,7%. Y como las estadías de estos pacientitos son prolongadas justamente en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Van a ser típicas, inclusive va a haber una demora promedio de 30 días, ¿no? Con respecto a lo que sería la discusión, aquí lo que se menciona es que si bien es cierto esta anomalía requiere una reparación quirúrgica poco después del nacimiento, la importancia del manejo prenatal de la gastroesquisis va a incluir lo que es una serie de ultrasonidos, ¿no? Porque se tiene que evaluar la salud del intestino, el crecimiento del pacientito y el volumen del líquido amniótico que se pueda encontrar. Ahora, basándonos al aumento del riesgo de la restricción del crecimiento, ojo que podría haber también presencia de polidramnios, ¿no? O inclusive oligodramnios, por eso que siempre nos apoyamos con el ultrasonido. Sin embargo, la práctica estándar exige que el proveedor inicie el parto temprano para poder reducir lo que son los riesgos de muerte fetal inesperada y pues pase en un empeoramiento de la salud intestinal, ¿no? Justamente por la exposición que se va a mantener. Esta puede ser prolongada y al líquido amniótico. Entonces, aquí nuestros
autores entran pues en un debate, ¿no? El curso sobre cómo debe de ser un parto prematuro, equilibrando los riesgos relacionados con la gastroesquisis y sus complicaciones neonatales, las cuales podrían estar asociadas con un parto prematuro, mientras que pueden existir también patrones de prácticas, por ejemplo, para un tipo de parto temprano, no con gastroesquisis. Y lo que mencionan aquí nuestros autores es que estas pueden variar en un rango de 35 a 38 semanas y nos proporcionan pues recomendaciones actuales, ¿no? Por ejemplo, el parto electivo a las 27 semanas en ausencia de otras indicaciones obstétricas por parte de la madre. Y finalmente, en la conclusión, lo que podemos lo que nos indican aquí, pues es que esta gastroesquisis, si bien es cierto, es este defecto, ¿no?, que se va a dar a nivel de la pared abdominal, también con una incidencia baja, pero también es una tendencia al aumento, ¿no? Ya que pues, se basa justamente en un alto riesgo de complicaciones, ya sea de corto o a largo plazo, por lo cual es primordial sospechar y reconocer tempranamente, reconocerla sobre todo para un abordaje adecuado, ¿no? Y lo importante también aquí es realizar un diagnóstico prenatal debido, bien, y sobre todo tener un control prenatal apropiado, ¿no? Y un diagnóstico temprano con el fin de que nuestro recién nacido nazca en una entidad que cuente justamente con la tecnología y el personal adecuado, porque a veces sucede que nuestro pequeño paciente nace pues en una situación donde no tiene ni la tecnología y menos el personal adecuado y posteriormente fallece, bien, por no mantener la opción de poder estar con con profesionales que lo puedan ayudar. Entonces, de este modo podemos disminuir lo que sería pues la morbimortalidad en la patología en curso y justamente la ausencia de estas malformaciones asociadas pues a severas supervivencias mayores, ¿no? Entonces, también resalté aquí, ¿no?, lo importante es la adecuada atención del recién nacido con gastroesquisis, el buen manejo nuevamente de los líquidos endovenosos, también se tiene que evitar la pérdida de calor, eso también es importante, y esto justamente es como una consecuencia para aumentar la pérdida de los líquidos, ¿no? Y posteriormente hayan complicaciones añadidas. También va a haber algún tipo de trastornos de hidroelectrolíticos, ¿no?, para tener en cuenta siempre en este tipo de pacientitos. Y finalmente, terminar con que la gastroesquisis es una patología que siempre debe tener presente con el fin de realizar una identificación adecuada, con una intervención oportuna para poder procurar un adecuado y satisfactorio resultante finalmente para nuestro paciente. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Ok, muy bien, Mónica. Mónica nos ha traído una revisión sobre el artículo que ha hecho de gastroesquisis. ¿Alguna pregunta que te haya quedado, Mónica, que te haya generado dudas, que te gustaría que explique? Sí, doctora. En sí, el artículo, por ejemplo, menciona mucho, bueno, sabemos que, digamos, la mortalidad, ¿no? La mortalidad perinatal con respecto a la gastroesquisis compleja es de 16.7, menciona este artículo. Pero estuve leyendo que, bueno, aquí en Perú, por ejemplo, no es muy común ver el tipo de gastroesquisis compleja. No sé si tal vez estoy en lo cierto o no, o sea, basado en su experiencia, ¿usted en algún momento ha tenido algún tipo de intervención con respecto a gastroesquisis compleja? Y si ha sido así, tal vez su paciente llegó a la mortalidad, o sea, o sea, llegó a la mortalidad o pudieron ayudarlo, ¿no? Te explico. Lamentablemente, a nivel país, son pocos los estudios que se hacen de investigación en mi área, en cirugía neonatal, ¿no? O sea, son muy pocos. Por ahí solamente creo que las tesis que se les pide para cuando son, para cuando van a postular perdón, cuando van a obtener el título de especialista, realmente. No, no es que haya grandes publicaciones que se hayan hecho sobre las series de acá. Incluso yo misma, yo tengo 2 publicaciones, pero no las he hecho en artículo, las hice solamente porque el tiempo de verdad es un tiempo que no te es reconocido, ¿no? Por tu centro laboral.
Entonces implica dar muchísimo más tu tiempo a lo que todavía de las horas que te toca trabajar. Esa es la causa realmente por la que la mayoría de médicos no publican, ¿no? Entonces, en gastrosquisis yo sí tengo la revisión de mi centro. Yo trabajo en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es la maternidad de Lima. Tenemos más o menos en promedio 18.000 partos o 18.000 recién nacidos vivos que nacen al año, de los cuales gran cantidad de ellos son referidos a nuestra institución porque son embarazos o gestaciones de alto riesgo, ¿no? Nosotros de gastrosquisis al año, en promedio de los últimos años, no he hecho la revisión con la pandemia, pero hasta el año 2019 en promedio recibíamos 45 casos al año de gastrosquisis, de los cuales en los últimos años el porcentaje normalmente se reporta que el porcentaje de gastrosquisis compleja, ¿a qué se llama gastrosquisis simple y compleja, no? Voy a conectarme del link de la computadora mientras les voy hablando para poderle después mostrar unas diapositivas. La gastrosquisis simple es cuando, por ejemplo, está el defecto herniado, ¿no? El intestino está expuesto al costado del cordón umbilical y todo eso, y tiene un PIL o una serositis que le llaman, o sea, una inflamación del intestino leve a moderada, ¿no? O sea, las asas se dejan tocar, están un poco inflamadas, pero no están duras, acartonadas. La gastrosquisis compleja le llamamos cuando muchas veces las asas están bien apalotonadas, cuando las asas, cuando tiene una atresia intestinal, o sea, aparte de la gastrosquisis, que es el defecto de la pared, también tiene una atresia intestinal, o sea que el intestino no es continuo, no es permeable, no tiene una parte del intestino que no hay. Entonces, en estos casos, pues incrementa pues su morbilidad de estos pacientes. Estos pacientes tienen más riesgo de hacer un intestino corto, de terminar con una ileostomía y luego tener problemas por no adecuada absorción. ¿No? Son muchos los factores que los exponen. Algunas veces el defecto se va cerrando y va estrangulando a las asas intestinales, ¿no? Y eso lleva a problemas de que se pierde ese intestino estrangulado porque haya llegado a la isquemia, necrosis, y hay que resecarlo. Esto se conoce como también una gastrosquisis compleja que se llama con el intestino evanescente, ¿no? O sea, como que va desapareciendo, ¿no? Y todo esto también lleva al intestino corto. ¿Qué porcentaje reporta la literatura mundial en la revisión que he hecho? Yo, como te digo, la última revisión que he hecho ha sido en el 2019, pues era el porcentaje de un 10% aproximadamente de sus casos de gastrosquisis. Varía de acuerdo a la serie donde se toma. En nuestra población, en el instituto, la mayoría de casos ya nos llegan complejos, ya no nos llegan muchas veces los 5, y hemos llegado a elevar hasta un 30% en nuestros casos de gastrosquisis compleja, lo que incrementa pues la morbimortalidad, ya que estos pacientes, lo difícil no es cerrar la pared abdominal en estos casos, porque el intestino delgado se porta mucho mejor que, por ejemplo, una víscera hueca se porta mucho mejor que una víscera sólida para poder restituirle a la cavidad abdominal. Si no, lo difícil viene a ser el reponer el intestino, ¿no? El que el intestino se compense cuando ha tenido pérdidas de extensión de intestino, ¿no? Porque cuando hablamos que hay una atresia, es que no tiene la longitud que debería de tener ese intestino, que ya de por sí una gastrosquisis es más corto que de un niño normal. Entonces, estos son los retos que tenemos en el manejo de estos pacientes. ¿De qué hay? Hay. Probablemente lo que has revisado son series de colegas que han hecho sus tesis en hospitales que todavía no tienen una gran casuística en esta patología, ¿no? Porque la verdad que nosotros todavía no hemos publicado, pero por ejemplo, lo que les quería mostrar, voy a unirme de la computadora un ratito para poderles. ¿Sí?
Ya, ahora sí, ya. Pero tengo que silenciar algo. Creo que acá. ¿Bien ahora? ¿Me escuchan? Sí, doctora, pero todavía no se ve nada. Ya, no, todavía no comparto nada, espérate. Okay. A ver. Quiero buscar primero dónde lo puse. Creo que es este. Sí, es este. A ver. Ya, mire, vamos a avanzar esta parte. Mire cómo nace un bebito con gastroesquisis. No sé si se ve el video. Vamos a ver. Ahí está. Sí, doctora, ya se ve. Ahí están haciendo y las asas están expuestas, ¿no? Y eso es lo que más o menos nosotros vemos en el día a día. Esos son los defectos de pared abdominal más frecuentes. Gastrosquisis y onfalocele. Pero hay otros defectos que también pueden ver, ¿no? Como por ejemplo el Prumbelli, las estrofias de vejiga o estrofia de cloaca, la anomalía de body stock y la pentología de Cantrell. Ya estos 4 últimos son menos frecuentes, ¿no? Por eso es que no nos detallamos mucho acá. Este es para que tengan una idea de cómo es una estrofia de cloaca. El Prumbelli es como el abdomen de Cirel, es un abdomen en que la pared abdominal está toda arrugada, ¿no? Y este es un gráfico de la estrofia de cloaca, pues, ¿no? Esta es la anomalía de body stock, en la cual pueden ver, pues, o de tallo corto, que le llaman, ¿no? Es una malformación bastante letal. Y acá tienen un gráfico de la pentalogía de Cantrell, ¿no? En la cual está expuesto también el corazón, ¿no? Y esa es una gastrosquisis, ¿no? Acá hablamos de que el defecto siempre está a la derecha del cordón umbilical, no hay membrana que cubra, que proteja, y el intestino está inflamado. Pero miren este intestino está inflamado, sí, pero todavía a la experiencia que ya nosotros tenemos no está tan inflamado, ¿no? Todavía es bastante manejable, se puede reducir, ¿no? Pero miren este. ¿Ven ahora este? Sí, doctora. Ya, pues es completamente diferente. Este tiene fibrina, este tiene el hígado. Entonces, este bebé de acá tiene mejor chance de que va a ir como, digamos, el camino regular, ¿no? ¿Qué es el camino regular? Nosotros le ponemos una bolsa de silo preformada en el momento que nace y vamos reduciendo en forma paulatina hasta lograr el cierre de la pared abdominal. Eso lo hacemos poco a poco, ¿no? En cambio, por ejemplo, este caso de acá, estamos viendo que acá está el hígado, ¿no? Es una gastrosquisis, pero que tiene igual el hígado afuera. Y el hígado, les hablé que cuando el hígado está afuera de la cavidad abdominal, mientras más hígado esté afuera, menos probabilidades de éxito tenemos. Entonces, acá, pues, el manejo es completamente diferente. El intestino está acartonado, tiene bastante fibrina, ¿no? Entonces, acá, este bebé, por ejemplo, lo operamos, lo reducimos más o menos, cerramos el defecto en unos 5 o 7 días como máximo. Este bebé probablemente al día 14 o al día 10, entre el 10 y el 14, según la serie que ha revisado y que lo he presentado en algunos congresos, pero nunca en un trabajo por escrito, en alguna revista, yo determiné que estos pacientes, por ejemplo, a los 10, 14 días ya estaban comiendo, a los 21 días generalmente ya estaban comiendo todo el volumen que les toca, ¿no? De leche, y ya estábamos planificando su alta, ¿no? En promedio demoraba, de distancia hospitalaria con todo, pues demoraba unos 25 a 30 días. El mayor riesgo que tenían, bueno, era que te cojan una infección asociada, ¿no? Una sepsis intrahospitalaria generalmente por el tema de que las UCIs tenemos siempre el problema con las UCIs que están muy llenas, ¿no? Pero
esa era la historia, digamos, convencional. Pero este bebé, por ejemplo, ya no, pues. Este bebé normalmente va a requerir UCI mayores tiempos, va a requerir mayor número de cirugías, ese intestino no va a funcionar tan temprano, ¿no? Y si miramos la foto del bebé que está acá, perdón, se movió, la foto del bebé que está acá, pues este bebé es un bebé con una gastroquisis ya compleja, igual que este. Este tiene una atresia intestinal. Entonces, este bebé no va a tener la misma evolución que los otros bebés. Probablemente este bebé se va a quedar hospitalizado más meses, probablemente va a requerir más cirugías y probablemente también va a tener un intestino corto, que incrementa su riesgo de morir y su riesgo de otras enfermedades asociadas a esto, ¿no? Bueno, acá tenemos el onfalocele, ¿no? Está con la membrana por encima, el cordón, el intestino sí no está inflamado, pero el problema de los onfaloceles es que están asociados a otras cromosopatías, ¿no? Acá vemos un tipo de onfalocele, otro tipo, para que vean la gran variabilidad que puede haber entre un caso y otro. A veces me pasa, ahora último se juntaron en mi unidad de intermedios 5 onfaloceles, ¿no? Y cada uno era diferente a otro. Había uno que era muy pequeño, que se operó bastante rápido. Habían los 2 que les dije que tenían el hígado afuera. Y habían 2 que eran hepatoonfaloceles, ¿no? Muy similares al de acá, que sí nos permiten reducirlos, ¿no? Que sí nos permitía operarlos, nos demoramos todo. Y las mamás, pues entre ellas, todas asumían que eran onfaloceles y pensaban que eran igual, ¿no? Y una me decía, ¿y por qué el otro se ha operado antes? ¿Y por qué a mi hijito no le ponen el Botox? ¿O por qué? Entonces, porque cada caso es completamente diferente, ¿no? A los bebés que sabía que el Botox no le iba a ofrecer mayor resultado, mayor beneficio, ¿para qué les iba a hacer gastar al familiar en colocarle algo que no les iba a aportar, ¿no? Entonces, son situaciones en las que tenemos que tener un arsenal de técnicas quirúrgicas, ¿no? Para poder adaptarlas a cada uno de los pacientes. Y ese es el gran reto que tenemos, porque cada paciente es completamente diferente. Entonces, bueno, este es un cuadro para diferenciar ambas patologías, que seguro lo han visto en teoría, pero lo que quería que vieran es esto. Este es un estudio, es el estudio más grande que se ha hecho, que es multicéntrico, es un estudio colaborativo. Colaborativo quiere decir que, digamos, el coordinador crea un proyecto de investigación en la cual llama a varios sitios, hospitales, centros, para que compartan su información, sus pacientes, y sean publicados en un estudio multicéntrico. Este es un grupo colaborativo que lo generó la doctora Naomi Gray, en que se buscó la participación de muchos países a nivel mundial en forma voluntaria, en lo cual iban a reportar sus patologías, 5 patologías, que en este caso era A3 esófago, hernia fregmática, A3 intestinal, gastroquisis, onfalocele, malformación anorrectal y Hirschsprung, ¿no? Estas 7 patologías de forma prospectiva, que eso era el mayor reto, 7 meses, si no me equivoco, sí, 7 meses fueron, ajá, y en varios hospitales, ¿no? Entonces ella buscó colaboradores, autores colaboradores, se juntaron 3.849 pacientes, 3.000, no leo acá ahorita, 3.975 anomalías, ¿no? Y se juntaron 284 hospitales, 89 eran de países de altos ingresos desarrollados, 166 de países como el nuestro, de medianos ingresos, y 9 de países, 9 hospitales de países de bajos ingresos. En total fueron 74 países que participan en este estudio, fueron 264 hospitales, lo que quería decir 264 grupos de investigación, y Perú participó en este estudio. Yo lideré uno de los grupos de investigación para este estudio. Participaron varios hospitales, emergencias pediátricas, Niño Breña, Niño San Borja, mi hospital, ¿no? En forma voluntaria, ¿no? Porque unos como que
adhería y presentaba, pues solicitaba los permisos en su hospital para poder participar de este estudio. A los grupos los hospitales que tenían mayor casuística, como el mío, nos llamaron para validar los resultados, ¿no? Entonces, nosotros dimos una cuota de pacientes bastante significativa, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, si estamos hablando que vieron en este estudio de gastrosquisis, habían 453 gastrosquisis, pues les digo que aproximadamente 30 casos eran nuestros, ¿no? Entonces, para que vean un poco la proporción que a veces manejamos de estas patologías en mi hospital. Y bueno, en este estudio fue publicado hace unos meses en el Lancet, donde todos los grupos que participaron como grupos investigadores figuran como coautores de esta publicación, ¿no? Entonces, es algo que bastante grande que hizo en varios hospitales y nos ha permitido una coautoría en esta publicación que es el Lancet. Este es un tríptico que se hizo para resumir el estudio, ¿no? Y poderlo compartir y hacerlo más conocido. Ahí está el link. El que quiere me lo puede pedir para que lo lean el trabajo en su versión extensa, ¿no? Pero ¿qué es lo importante en este trabajo? Lo importante es que se demostró que hay una mortalidad para estos pacientes, ¿no? Que la mortalidad va a ser mayor en los países de bajos ingresos para estas patologías, ¿no? Estamos hablando de unas mortalidades en países de altos ingresos de 5.6% para estas patologías, y en los países de bajos ingresos estamos hablando de una mortalidad de más del 30%. ¿No? Lo que implica, pues, de 100 niños con estas patologías, pues 30 en un país de bajos ingresos se mueren. Y en un país de altos ingresos solo casi 6 pacientes se mueren. Entonces, es importante, o sea, de esto se puede concluir que es importante dónde nazcan estos bebés. O sea, considerando que nuestro país es un poco Lima, como si fuera un país de altos ingresos, tenemos acceso a una de instituciones privadas con un gran equipamiento y instituciones públicas con poco equipamiento, pero todavía se cuenta con algunas instituciones públicas equipadas, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Purima o nos vamos a alguna región de la selva, pues vemos que estamos como si fuéramos un país de bajos ingresos en esa zona, porque no tenemos hospitales, no tenemos UCIs neonatales, entonces tenemos una gran variabilidad en la cual tenemos que trabajar, ¿no? Porque sí importa dónde nacen, porque sabemos que en los sitios que tienen menos recursos para atender a estos bebés, pues su mortalidad va a ser muchísimo, muchísimo más alta. Por eso es importante el diagnóstico prenatal y referir adecuadamente a la gestante, no al bebé, porque la mejor unidad de transporte para un recién nacido con malformación es el útero de su mamá. No ninguna ambulancia, ningún equipo de especialistas va a ser mejor que el útero de su mamá. ¿Ok? ¿Y qué se vio en este estudio? Se vio que, por ejemplo, que solo para gastrosquisis, la patología que estamos viendo ahora, solo en esta patología, en países de bajos ingresos, más del 90% de estos bebés se morían. Y en países de altos ingresos, como pueden ver ahí, lo que está remarcado con rojo, solo el 1.4%. Miren la gran diferencia que es para esta patología el lugar donde nace este bebé. En los países de medianos ingresos, como el nuestro, la mortalidad estaba en 31.9%, que también se considera alta. En mi hospital, ya les dije que tenemos más casos de gastrosquisis complejas. Si yo quito los casos de gastrosquisis compleja, mi mortalidad es del 10%. Si yo pongo los casos de gastrosquisis compleja, mi mortalidad es del 18%. Entonces, ¿qué está más asociado a la mortalidad? Pues obviamente las infecciones, la sepsis, un mayor riesgo o mayores clasificación ASA, que tiene que ver con riesgo anestesiológico, que más que nada tiene que ver con otras comorbilidades que pueda tener el paciente.
El no usar una lista de chequeo es lo que determinaron, la ventilación o nutrición parenteral disponible, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, lo que sale en nuestra serie es pues cuando tiene una gastrosquisis asociada a otra patología, pues, ¿no? Como las atresias intestinales, por ejemplo. Entonces, lo que propone, lo que recomienda este estudio, que es bastante grande, es que debemos de mejorar la atención y el diagnóstico prenatal para que los bebés nazcan donde haya un centro con cirugía pediátrica. Asimismo, se debe equipar, mejorar la atención neonatal en estos hospitales, para poder hacer un traslado temprano si es que la gestante no pudo llegar a un centro especializado, ¿no? Y todos mejorar como equipo de trabajo el cuidado perioperatorio en estos centros. O sea, no solamente es la cirugía, sino toda la parte del pre, el intra y el post quirúrgico, ¿no? Para obtener un buen resultado con estos bebés. Entonces, eso es un poco lo que les quería compartir, ¿no? Sobre esta patología. No sé si tienen alguna pregunta. Un poco más claro. Sí, doctora, mucho más claro. Ok. Entonces, ahora vamos con Paul, Doctora, creo, ¿no? una pequeña consulta. Dime, Ana. No se la hice después de mi caso, pero cuando en el artículo indicaba que conforme era más grande el onfalocele, era menos probable que hayan malformaciones asociadas. ¿Eso también se observa en la práctica? Sí, sí se observa. Eso es, por ejemplo, en mi hospital rotan residentes de cirugía, pues no son propios del hospital porque no tenemos la residencia, pero rotan. Y como es un centro donde hay más, por ejemplo, hay hospitales donde solo manejan, el otro día en una exposición con mis alumnos de posgrado, me decía pues mi alumna me decía que en su hospital, pues solo a ellos les tocó también hablar sobre gastrosquisis y me comentaba pues que en su hospital ven solo 2 casos al año, ¿no? Entonces, y en su hospital, por ejemplo, sí hay residentes de cirugía pediátrica, ¿no? Entonces, ve esta patología, llega a mi hospital y veo como unos 5 en solo un mes, entonces se entusiasman mucho por operar, ¿no? Porque entra, sale el paciente, ¿no? Entonces, cuando nace un onfalocele chiquito, de esos pequeñitos, ¿no? Generalmente, eh, pues hay que tener en cuenta que están más asociados a cromosopatías y a otras malformaciones. Es cierto, cuando son más grandes, por ejemplo, estos 2 casos de estos hepatoonfaloceles gigantes que les digo con el hígado todo afuera, no tengo la foto a la mano, si no se las compartiría, pero voy a ver si la cuelgo ahí en el canal. Pues no tienen otra malformación. Les hemos buscado de todo como para con eso agarrarnos para de que pueda tener un mal pronóstico, pero no tienen ninguna otra malformación. Pero de esos onfaloceles pequeñitos que mis residentes, me acuerdo de uno de ellos que estaba muy entusiasmado, no, que hay que operarlo, esto, y me acuerdo que lo convenció al asistente y lo operaron, pues, ¿no? Y no, normalmente los operamos cuando ya tienen ecocardio, todo, pero era tan chiquito que se entusiasmaron y lo operaron. Estuvo bien un día y al otro día se murió el bebé. Y todo el mundo, pero ni siquiera atención tenía. El bebé tenía una cardiopatía súper compleja, que estaba, digamos, media compensada en las primeras horas de vida, pero ya en los días siguientes empezaba pues la bomba del corazón a afectarse, ¿no? Entonces sí, está más asociado a otras malformaciones cuando más pequeño es. Es más riesgo, por decirlo de alguna forma. Gracias. Paul, ¿empezamos contigo? Sí, doctora, voy a compartir. Ya, ok, perfecto. ¿Se puede ver, doctora? Sí, veo muy bien. Ujú. Bueno, Voy a silenciar mi micro un el- ratito.
Bueno, compañeras, doctora, buenos días, compañeros. Bueno, el tema es ya, lo hemos revisado ya, ¿no? Acerca de la gastrosquisis, ¿no? Es un artículo, ¿no? de Honduras, de una presentación de un caso clínico, ¿no? Bueno, como ya lo hemos revisado, voy a tocar de manera rápida algunos puntos ya, ¿no? Importantes, ¿no? Con respecto a la definición, ¿no? La gastrosquisis deriva del prefijo griego que significa gaster, ¿no? Que es el estómago, y psiquis, que significa fisura, ¿no? Actualmente se define como una malformación congénita, ¿no? Caracterizada por una herniación, ¿no? Visceral, ¿no? A través de un defecto de la pared abdominal, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Y ya hemos mencionado, ¿no? Voy a pasar de manera rápida, ¿no? La presencia de esta fisura, ¿no? Va a dar la herniación de las asas intestinales del estómago, ¿no? También del hígado, en ocasiones también de la vejiga, ¿no? Las vísceras expuestas, ¿no? Al líquido amniótico van a, ¿no? responder al desarrollo, ¿no? De un proceso inflamatorio, ¿no? De la capa seromuscular, ¿no? Que va a causar la serositis, ¿no? Y también va a causar la destrucción de las células de Cajal, ¿no? ¿No? Este daño seromuscular es en el que va a dar lugar a una hipomotilidad del intestino, ¿no? Del neonato, ¿no? Hay varias teorías, ¿no? Que explican el origen de la gastroenteritis, ¿no? Gastrosquisis, digo. Sin embargo, ¿no? La más aceptada fue propuesta en el año 2009, que se considera como la causa principal, ¿no? De la involución precoz de los vasos, ¿no? Que irrigan a la pared abdominal, ¿no? Como la vena umbilical y la arteria onfalomesentérica derecha, ¿no? Entonces, ¿no? La gastrosquisis es un defecto paraumbilical comúnmente localizado, como ya lo dijo la doctora, más localizado va a estar en la parte derecha del cordón umbilical, ¿no? Y en raras ocasiones va a presentar en la parte izquierda, ¿no? Con una protrusión visceral, ¿no? Que puede ser de ilio distal, del estómago en un 48%, del hígado en 23% y en otros órganos en un 31%, ¿no? Y no se va a encontrar cubierto por una membrana protectora, ¿no? En caso del onfalocele, ¿no? Que sí está cubierto por una membrana. Casi siempre las asas intestinales, ¿no? Se van a observar edematizadas, ¿no? Cubiertas por una matriz gelatinosa densa, ¿no? Resultado de la peritonitis. Esto resulta por la exposición, ¿no? Del intestino a causa del líquido amniótico, ¿no? En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de gastrosquisis es según este artículo, ¿no? Según esta investigación, es de 0,5 a 7 por cada 10.000 recién nacidos vivos, ¿no? Con un promedio de 1 por cada 2.700 nacidos, ¿no? En las últimas 3 décadas que, ¿no? Se ha registrado a nivel mundial el aumento sostenido, ¿no? De las tasas de prevalencia, ¿no? Del nacimiento con gastrosquisis, ¿no? Fuertemente asociado ¿no? a la edad materna, o sea, en pacientes jóvenes, ¿no? Menores de 20 años, y un índice de masa corporal, ¿no? Menor a 18,1. Asimismo, ¿no? Informa que al menos 15%, ¿no? De estos niños tienen otras malformaciones asociadas al defecto, ¿no? ¿No? Con mayor frecuencia tenemos, por ejemplo, asociado, ¿no? La atresia intestinal. En cuanto a la presentación del caso, ¿no? Es una madre de 18 años, madre joven, ¿no? De la aldea de Tamara, Francisco Morazán, que queda en Honduras, ¿no? Con antecedente gínico-obstétricos, ¿no? Del primer embarazo, ¿no? Con pobre cuidado prenatal, ¿no? No se ha cuidado, ¿no? Y con una vaginosis en el 8º mes de gestación, donde se realizó 2 ultrasonidos, ¿no? En el hospital público, ¿no? Durante el embarazo, lo cual no han reportado ninguna alteración, ¿no? Y a los 38 semanas, ¿no? Un día, ¿no? A los 38 semanas y un día, según la fecha de la última menstruación, nace, ¿no? Por cesárea, ¿no? El neonato, ¿no? Debido a una disociación cefalopélvica, ¿no? Producto de un diagnóstico de gastrosquisis, ¿no? El recién nacido es activa
no vemos que el peso, ¿no? Tiene bajo peso con 2.375 kilogramos y una talla de 45, ¿no? También tiene talla baja. Y el perímetro cefálico, 32 centímetros. El único que está bien es el Adware, ¿no? De 8, ¿no? Y bueno, se ha recibido, fue derivada a emergencia, ¿no? Con este diagnóstico de gastrosquisis, ¿no? Operado por colocación de silo, ¿no? Como ya lo mencionó, ¿no? La doctora, ¿no? Los tratamientos, la colocación del silo, ¿no? De recién nacido, ¿no? Con bajo, claro, ¿no? Bajo peso, ¿no? Con la colocación del silo, ¿no? Este paciente no tuvo pues bajo peso, ¿no? Como ya se mencionó, ha tenido restricción del crecimiento, ¿no? Intrauterino, ¿no? Eh, Pequeña, ¿no? Para la edad gestacional, ¿no? De 4.4 semanas de gestación, según el test de Corum, ¿no? Aquí vamos a observar, ¿no? 3 horas después del nacimiento, ¿no? Se ha trasladado, ¿no? A la sala de operaciones, donde que se colocó plástico, como ya lo dije, ¿no? Ahí está, vemos al paciente, ¿no? Que se le ha colocado, ¿no? Posteriormente ingresó al cuidados intermedios, ¿no? Después de haber sido colocado, ¿no? Con distensión abdominal y perímetro abdominal de 33, centímetros, ¿no? Bueno, ya no mencioné eso, ¿no? Que el paciente estaba con bajo peso, tenía una restricción intrauterina, ¿no? Pequeña para la edad gestacional, ¿no? En cuanto en el 13º día, el paciente, ¿no? Va a presentar, ¿no? Sepsis neonatal, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, ¿no? Fue manejada con enema evacuante, ¿no? Con nutrición parenteral, ¿no? Antibióticos y recibió 4 transfusiones sanguíneas el paciente, ¿no? Luego el paciente no se va a encontrar hemodinámicamente estable durante la hospitalización, ¿no? Por lo que se le dio el mismo plan de seguimiento hasta el día de cierre de la pared abdominal, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Después del día 23, después del ingreso, ¿no? En su evolución postoperatoria, ¿no? El pacientito, ¿no? Desarrolló, ¿no? Una fibrilación ventricular, síndrome de dificultad respiratoria y neumonía, ¿no? Asociado, ¿no? A neumonía, ¿no? A causa hospitalaria, ¿no? En ese momento se encuentra estable a pesar de todo el paciente, ¿no? Pero con una motilidad, ¿no? Con una mala motilidad gastrointestinal, ¿no? Y con un drenaje de 50 a 60 mililitros diarios por sonda orogástrica, ¿no? En ayuno y con nutrición parenteral total. En cuanto a la discusión, eh, la mayor prevalencia, ¿no? De los casos de gastroenteritis ocurre, ¿no? En madres jóvenes, ¿no? Menores de 20 años y en mal estado nutricional, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, ¿no? Esos son los factores de riesgo, ¿no? ¿No? Por eso hay que recomendar, ¿no? En etapa prenatal o antes que, ¿no? Que haya, bueno, en esta edad no es un embarazo planificado, ¿no? Entonces, hay que recomendar un alto consumo de frutas, vegetales, ¿no? Uso de ácido fólico antes del embarazo, así como el incremento, ¿no? de peso materno que van a, ¿no? contribuir a reducir el riesgo del desarrollo ¿no? de esta patología, ¿no? El 42% de las madres que tienen hijos con gastroquisis, según este artículo, ¿no? Fumaron durante el embarazo, ¿no? Madres de pacientes, ¿no? La madre de la paciente que es de joven, ¿no? Como, ¿no? La edad, ¿no? Es un potente factor de riesgo, ¿no? Dice en este artículo, ¿no? Menor de 18 años.
Eso debido a que no, debido a que no, a esa edad no es más irresponsable, ¿no? No acude a sus controles de manera adecuada, ¿no? No fue un embarazo planificado, ¿no? También, ¿no? Pueden tener durante, según este artículo, ¿no? En el primer trimestre, ¿no? Infecciones maternas de transmisión sexual, ¿no? Y de tracto, ¿no? Urinario, ¿no? También por falta de conocimiento hay una exposición de rayos X o el consumo de drogas vasoconstrictoras, ¿no? Como la cocaína, ¿no? Predisponen a la presencia de gastrosquisis, ¿no? En este caso, la madre, ¿no? Presentó, ¿no? En este estudio, vaginosis, ¿no? Pero en el 8º mes del embarazo, por lo cual es improbable que esto fuera la causa, ¿no? Del diagnóstico del paciente, ¿no? La exposición durante cualquier etapa de embarazo a fármacos, ¿no? Como analgésicos, antigripales o descongestionantes nasales aumenta, ¿no? El riesgo, ¿no? De esta malformación, ¿no? Probablemente la paciente, ¿no? Como es adolescente, joven, ¿no? Haya tenido, ¿no? Exposición, ¿no? ¿No? Se haya medicado, ¿no? Sin tener cuidado, ¿no? Con antiinflamatorios, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Con antigripales, con analgésicos, ¿no? Eso haya causado, ¿no? La formación, malformación, ¿no? Del pacientito, ¿no? El paciente, ¿no? Presentó, ¿no? Eh, ninguna... este paciente solamente presentó, ¿no? Lo que es una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Pero ninguna otra patología, ¿no? Sumado a ello. El tratamiento quirúrgico es la necesidad de asistencia ventilatoria, ¿no? O sea, en el hospital el ayuno prolongado, ¿no? Las altas hasta largas hospitalizaciones, ¿no? Como en nuestro medio, ¿no? Se demora, ¿no? Para realizar el procedimiento, ¿no? Y nutrición parenteral prolongada, ¿no? Van a aumentar la morbilidad de la malformación, ¿no? Como se presentó en este caso. De los 85 casos, ¿no? Reportados, ¿no? Solo 47% representaron condiciones de sobrevida, ¿no? Y mejoría al egreso, ¿no? Frente a 53% que fallecieron, ¿no? Por esta condición. El diagnóstico de gastroenteritis, ¿no? Se realiza mediante un ultrasonido, ¿no? Puede hacer al final del primer trimestre, ¿no? Es importante, ¿no? Como ya se mencionó, como la doctora y mi compañera ya lo mencionaron, que es muy importante realizar controles con ultrasonido, ¿no? Al primer trimestre, ¿no? Que tiene la sensibilidad, ¿no? El ultrasonido de 60 a 75% y una especificidad al 95%, ¿no? Eh, el abordaje de un recién nacido, ¿no? Con este defecto debe iniciarse desde el periodo prenatal, ¿no? Ya que el cierre fisiológico de la pared abdominal ocurre en la 10ª y la 13ª, ¿no? Semana de gestación, ¿no? Cada semana gestacional, ¿no? Que transcurre a partir de la semana 35 contribuye a una mayor mortalidad prenatal, ¿no? Postnatal, ¿no? Del feto con esta patología. Por eso, ¿no? De igual modo, al tener un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico temprano va a ser importante, ¿no? Es posible, ¿no? Realizar, ¿no? Para un tratamiento intraparto, o sea, ¿no? El cual consiste en una técnica quirúrgica que se va a llevar a cabo durante el nacimiento, ¿no? Bajo un principio de la preservación, ¿no? De la circulación fetoplacentaria, ¿no? Que permite reducir, ¿no? Las vísceras hernianas antes de la primera respiración, ¿no? Que evita la deglución de aire durante el llanto y minimiza la demora, ¿no? Entre el nacimiento y la resolución quirúrgica, ¿no? De esta compleja afección, ¿no? Entonces, la corrección del defecto se realiza en los primeros 10 minutos, ¿no? Después que nazca el bebé, ¿no? Entre las piernas de la madre, ¿no? Y antes de cortar el cordón umbilical, ¿no? Se le va a realizar el procedimiento. Asimismo, ¿no? Se puede realizar, ¿no? Una reducción intestinal, ¿no? Por el orificio del defecto abdominal, ¿no? En la propia incubadora, ¿no? Una vez
reubicada todo el intestino, ¿no? De cierre del orificio mediante una sutura, ¿no? Respetando el cordón umbilical, ¿no? Se va a realizar. Al adelantar el parto, ¿no? Lo que se va a hacer es, ¿no? Se va a evitar la inflamación de las asas intestinales, ¿no? Y va a facilitar, ¿no? Su ubicación intraabdominal, ¿no? El nacimiento a término, como en este presente caso, debido al edema y la inflamación del intestino que se ha expuesto, ¿no? La reubicación va a ser más difícil, ¿no? Requiriendo en ocasiones un cierre primario mediante la parotomía, ¿no? Y cierre diferido con silo de silas, de silastic, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En el primero, ¿no? En el primer diapositiva. La paciente, ¿no? El pacientito permaneció con bolsa, ¿no? Por 23 días hasta el momento de su cirugía, ¿no? En donde sus asas intestinales fueron, ¿no? Introducidas en la cavidad abdominal sin un completo cierre, ¿no? Bueno, en conclusión, la gastrosquisis tiene una alta tasa de supervivencia en países donde hay control prenatal, ¿no? Como ya lo dijo la doctora, control prenatal apropiado y con un tiempo diagnóstico temprano, ¿no? Ante el riesgo existente de complicaciones es fundamental, ¿no? Lograr su corrección lo más pronto posible en los primeros minutos de horas de vida, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? El ultrasonido, ¿no? Diagnóstico, ¿no? Para así prever y realizar, ¿no? El procedimiento de manera precoz, ¿no? En esta enfermedad. Bueno, eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta que te haya generado tu caso? Doctora, en cuanto es cierto, doctora, los factores de riesgo, ¿no? La exposición, por ejemplo, dice a medicamentos, ¿no? Como analgésicos, ¿no? También la exposición a las drogas, ¿no? Que pueden, ¿no? Traer a malformación al bebé, doctora. Sí, es cierto. Por ejemplo, en caso de gastrosquisis, por ejemplo, es una de las patologías que se ha estudiado un poquito más de estos agentes teratogénicos y se ha determinado, por ejemplo, la cocaína como un factor de riesgo para ello. Se ha determinado también los antigripales como los vasoconstrictores como la pseudoefedrina, que también es incrementa riesgo para ello, ¿no? Alcohol, algunos agentes ambientales que tienen relación con insecticidas en poblaciones agrícolas, ¿no? Porque esta patología en el transcurso de las últimas 2, 3 décadas se ha incrementado bastante la frecuencia de los niños con gastrosquisis, ¿no? Que antes no se veía tanto. Y como tú dices, sí, es una patología que es mucho más frecuente en las gestantes adolescentes o madres jóvenes menores de 20 años. Todavía el mecanismo por el cual se produce en esta población no está muy definido, ¿no? Pero sí se ha visto que es un factor de riesgo, ¿no? La madre joven para este tipo de patología. Diferente con el onfalocele, que dicen que es un poco más en las madres mayores, ¿no? Es un escenario diferente. Entonces, siempre es bueno en estos pacientes buscar en los antecedentes maternos si ha habido una relación para confirmar, pues, para poder integrar los estudios que hay, que van realizando con esta patología, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doctora, todo está claro. Entonces, doctora, más que nada es por la irresponsabilidad de la madre, ¿no? La madre joven, que no se No controla, ¿no? tiene que ver con la irresponsabilidad, es como decir que te diga, porque eres niño, tienes más frecuencia de que no sé, que te das varicela, ¿no? O sea, es la exposición que tenemos en el medio ambiente. Acá no hay irresponsabilidad tanto.
Y O falta responsabilidad de más sería conocimiento. cuando es un embarazo no deseado y que salga, pero por el embarazo en sí, ¿no? Como yo le digo a los papás de estas patologías, realmente nada de lo que hubiesen hecho, salvo que sean drogas, uso de algunos medicamentos, todo, a veces ha podido alterar el que se presente o no se presente esta enfermedad. Esa es la realidad. Entonces, este, hay que transmitir eso, ¿no? Porque eso tampoco es que lo vayan a ir heredando. Hay ciertos estudios que dicen que puede ser recurrente esta patología, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, hice la revisión para seleccionar los casitos que les he puesto, porque es un poco, cuando hay publicaciones de casos clínicos, generalmente son casos clínicos complejos, severos, raros, ¿no? Porque eso es lo que se publica normalmente, ¿no? Entonces toma un poquito más de tiempo encontrar un caso clínico que sea sencillo, ¿no? Que generalmente lo encuentras en publicaciones que hacen médicos no de la especialidad, ¿no? Y ahí pues encontré varios casos en que había recurrencia, por ejemplo, ¿no? Que lo habían reportado, te lo dicen en el texto, pero no había encontrado, no me había tomado el tiempo de buscar en publicaciones, ¿no? Y sí, hay casos, pero esto no tiene nada que ver con irresponsabilidad, ¿no? La madre joven, pues tiene más riesgo de varias patologías, ¿no? Y bueno, si el embarazo fue no deseado, pues digamos, la irresponsabilidad es de todo el grupo, ¿no? De la familia, de la sociedad, de todos, ¿no? Del personal de salud, todo al final, porque no se le ha enseñado, no se le ha capacitado, no se le ha explicado a esta madre, a esta adolescente, pues todo lo que conlleva un embarazo, ¿no? Pero como les explico, este tipo de eventos, pues hay que irlos relacionando, que no todos van a tener, ni son hereditarios en malformaciones congénitas, ni todos hay una responsabilidad directa de la paciente, porque muchas veces, por ejemplo, para esa edad gestacional que se produce este defecto, estamos hablando de 9 semanas, 10 semanas, que a veces ni la gestante sabe que está embarazada, ¿no? Y puede pasar, por ejemplo, también, no es que todas las adolescentes les pase, es más frecuente, pero también tengo mamás que tienen 25, 28 años con embarazos súper deseados y tienen un bebé con gastrosquisis. O sea, hay otros factores en los cuales puede ocurrir ello, ¿no? Y entonces siempre hay que ser un poco cautos en cómo transmitimos esa información a los papás, ¿no? Que ya tienen bastante angustia. Para una madre, yo tengo, por ahí a lo mejor si lo buscan por internet, lo van a encontrar. Yo tengo una presentación que hicimos en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Perú, antes de la pandemia, pues me acuerdo que fue en diciembre del año anterior, en que expuse sobre el feto anómalo, o sea, los fetos con malformación, ¿no? El manejo, nosotros hacemos un poco de cirugía fetal en el hospital y cirugía neonatal, bueno, es mi área. Y me acompañó una psiquiatra, la psiquiatra de mi hospital también, ¿no? Y el impacto que le podemos dar a una mamá de decirle que su bebé tiene una malformación congénita es como si le hubiese ocurrido un evento traumático, o sea, como si casi comparable a como si hubiese sufrido una violación, como si hubiese sufrido un evento de trauma, pues por ejemplo un asesinato delante de ella. A ese nivel de impacto emocional puede decirle a una mamá que va a traer un feto con malformación congénita. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta en todo momento cuando manejamos este tipo de pacientes, ¿no? Si algo no lo tenemos claro, es mejor no decirlo en ese momento y más que nada ser abiertos a responder las preguntas que nos pueda dar, ¿no? Y yo ahora que hay mucho internet, les digo, busquen en sitios oficiales de hospitales, ¿no? La información hay, si hablas inglés, por ejemplo, ¿no? Para ustedes van a encontrar de hospitales pediátricos de Estados Unidos que transmiten mucha información a los padres, y ese es, por ejemplo, una forma de aprender a transmitir la información con palabras más sencillas, ¿no?
buscar y absolver las dudas, preguntas que puedan ir surgiendo, ¿no? Esto es lo real. Bueno, chicos, los felicito, lo han hecho bastante bien, lo cuelgan en la ruta que les dije, que les puse ahí en la descripción de la clase. Y bueno, no sé si nos tocará otra práctica en este mes, pero con todo gusto si coincidimos en otra práctica. Muchas gracias, doctora. Muchas Gracias a gracias, ustedes doctora. también. Un Gracias, abrazo, doctora. tengan buena tarde y buen fin de Igual. semana. Igualmente, doctora, gracias. Ya, hasta luego. Igual mañana.